Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo esta historia titulada Issei, el nuevo juez del inframundo. Bueno, espero les guste en la forma que la haré y sin más que decir comenzamos. Capítulo 1: Traición, un nuevo ser. Ya han pasado varios meses desde que esas personas en las que deposité mi confianza en las mujeres que había entregado mi corazón acabaron con mi vida, pero no solo ellas sino todos aquellos que creía que eran mis amigos y ellos terminaron con mi vida. Sin embargo, aquí sigo gracias a esa persona que me trajo desde el mundo de los muertos, esa persona a la cual le debo mi vida y mi confianza, pero creo que mejor les contaré varios meses atrás. ¿Y bien qué haremos?, decía Circes. Bueno, creo que lo mejor sea acabar con él ahora que estamos en paz. Él es una amenaza para nosotros, decía Azazel. Si tiene razón, decía Michaela, igual que Lisevin y Asuka. Bien, entonces está decidido, Rias, decía el pelirrojo. Sion y Sama, lo haré yo misma, decía Rias sonriendo, mientras en el mundo humano, ahí le pregunto a dónde fueron, decía el castaño, mientras estaba acostado en uno de los sillones del club. Pero este sería atraído pie unos círculos mágicos. ¿A qué, presidenta? Chicas, valiasas el Kuroka, decía el castaño sorprendido. ¿Y bien qué pasa? Porque esas caras, decía Issei mientras Díaz y los demás lo miraban con desprecio. Bien, Vali, decía Azazel. Sí, con gusto, contestó el albino, mientras se lanzaba contra Issei impactando un golpe, estrellando al castaño contra la pared. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué haces esto, Vali?, decía el castaño. Calla, Yodou, ya es hora de que desaparezcas, decía Vali. ¿A qué de desaparecer?, decía Issei en shock. Así es, Issei, ya no nos eres de utilidad, decía Arias mientras se acercaba al castaño. ¿De qué hablas, presidenta?, decía el castaño. Vanos, en verdad eras tan idiota que no te diste cuenta que solo te usaba, decía Arias riendo. ¿A qué usarme?, decía el castaño. Así es, Issei, para ello tuvimos que dejar que nos tocaras algo que me daba asco. Previniendo de ti, creías que sentíamos algo por una basura como tú. ¿Eres idiota o qué?, decía Akeno, al igual que Koneko. Qué mentira, un engaño, decía el castaño mientras se levantaba, pero este sería atravesado por dos espadas en su estómago. ¿A que Kiki iba Xenovia?, decía Issei al ver ambas espadas atravesar su estómago. Ya cállate y muere de una vez, decía Kiba. ¿Por qué bubu? Decía el castaño mientras vomitaba sangre. Ya cállate, Issei, y muere, decía una peli negra mientras lanzaba varios ataques hacia Issei, dándole de lleno mientras Koneko y Vali patearían al castaño con fuerza, arrojándole fuera del club, rompiendo varios huesos. No, esto no es verdad, decía el castaño, respirando con dificultad mientras se desangraba. Parece que sigue vivo, decía una peli negra con lentes. Que Sosona Kaicho Sajitsubaki-san, ustedes también, decía Issei mientras Sona hacía varias lanzas de Yolo atravesando el estómago del castaño, haciéndolo gritar de dolor, mientras Rias hacia Koneko, Xenovia y las demás solo se reían del castaño. Pero la única que ponía una cara triste era Tsubaki, algo que el castaño notó. No puedo morir así, no dejaré solos a mis padres, decía Issei mientras se arrastraba tratando de salir de la academia. Vamos, compañero, tú puedes. No puedes morir así, decía Drake mientras Issei seguía arrastrándose dejando un camino de sangre. Jajajaja, vaya, se arrastra como el gusano que es, decía Kuroka y Akeno hacia Koneko, Xenovia, Arabel y Irina. Bien, ya es hora, Sona, ¿me ayudarías?, decía Arias. Claro, será un honor, decía Sona mientras se acercaban a un moribundo castaño. Bien, Issei, ya es hora de Q7, me des mis piezas y mueras como la basura que eres, decía Arias pisando el cuello del castaño mientras Sona seguía clavando una lanza de hielo en Issei mientras Akeno lanzaba varios rayos contra el castaño mientras Issei solo vomitaba sangre a la vez que Arias retiraba las piezas del cuerpo del castaño haciéndolo sangrar más mientras Rias disfrutaba hacerlo sufrir, mientras con Issei, vaya, moriré así por las manos de las personas que amé y quería, decía Issei mientras lloraba mirando a Rias.
Bien Issei ahora muere decía Arias, así moriré por cometer el pecado de amar a un ser como tú decía Issei con dificultad mientras perdía la conciencia y dejaba de respirar. Ya se murió el idiota decía Sona Isagi sonriendo. Arias ¿qué te pasa? preguntaba Sona. No nada Sona no es nada decía Arias mientras se limpiaba una lágrima. Pero ¿por qué me dolieron sus? Bien creo que lo mejor será enviar su cuerpo a Cositos decía Sirsech, si es verdad así ese viejo de Odín no se dará cuenta decía Azazel mientras Sirsech hacía un círculo mágico desapareciendo el cuerpo del castaño. Bien ya está hecho decía Sirsech sonriendo. Oye Sirsech parece que tu hermana ya está despertando del hechizo decía Azazel. Descuida no importa ahora él ya está muerto cuando vuelva a ser ella misma no podrá hacer nada decía el pelirrojo sonriendo. Bien limpiemos esto Tsubaki decía Son. Así Sona dama contestó Tsubaki triste, mientras con el castaño iba cayendo al infierno de hielo. Aún puedo sentir sus latidos decía Drake tratando de despertar al castaño mientras caía al Cositos. Mientras en otra parte del inframundo, hay este poder que va desapareciendo decía un pelinegro sentado en su trono. Bien Arpía ven aquí decía el pelinegro levantándose de su trono. Si mi señor Hades pasa algo preguntaba Arpía, si parece que alguien cayó al Cositos, quiero que vayas a ver quién es y me lo traigas decía Hades, si Kono ordene Hades-sama. Mientras con Issei, no compañero no mueras decía Drake a la vez que quedaba inconsciente también a la vez que el corazón del castaño dejaba de latir minutos después. Bien por aquí era decía Aripia, ese es si es el Sekiriute decía Arpia mientras se acercaba, está muerto decía el espectro mientras lo cargaba y lo llevaba así a Yudeka tiempo después. Hades-sama ya lo he traído Peto parece que está muerto decía Arpia soltando al castaño enfrente de Hades. El Sekiriute decía Hades mientras se acercaba al cuerpo del castaño. Esta aura son de decía Hades al ver las heridas del castaño. Vaya así que eso pasó decía Hades sonriendo. Hades-sama pasa algo preguntaba Arpia. No Arpia solo que ya encontré al nuevo juez del infierno decía Hades sonriendo mientras miraba al castaño. ¿Qué juez decía Arpia? Si él será quien tome el lugar de Radamantis decía Hades mientras ponía su mano en el pecho del castaño. ¿Acaso lo va si lo traeré de nuevo a la vida? De ahora en adelante tú Issei Odo serás mi sirviente y espectro serás el nuevo juez del infierno Issei de Wyver la estrella de la venganza decía Hades mientras las heridas del castaño se curaban al igual que su cuerpo era rodeado por una aura violeta y su corazón volvía a latir mientras el castaño comenzaba a abrir los ojos. ¿En dónde estoy? decía el castaño recordando todo lo que le hicieron Bali, Díaz, Kuroka Sona y los demás. Estás en el inframundo mi mundo decía Aes mientras se sentaba en su trono. Que Hades decía Issei mientras se levantaba, pero como yo estaba muerto decía Issei en shock. Si es tú estabas muerto pero Hades-sama te trajo de vuelta a la vida decía Arpia. ¿A la vida? preguntaba Issei. Si así es ahora tú serás uno de mis espectros uno de mis jueces del inframundo y bien aceptarás o te negarás decía Hades. Juez se preguntaba Issei. Mientras pensaba si respuesta, está bien yo Issei Odo juro ser fiel a sus principios y decisiones al igual que a usted Hades-sama decía Issei mientras se arrodillaba. Bien decidido muchacho decía Hades, si esto está bien después de todo, ya no tengo nada decía el castaño en su mente tratando de borrar esa imagen de Rías que lo atormentaba al recordarla. Bueno hasta aquí dejo la parte 2 y sin más que decir nos vemos.